¿qué tal amigos? Estamos en un nuevo podcast del doctor Juan Alberto. Hoy estamos pues intentando grabar desde casa, lo habíamos estado grabando desde Zoom, habíamos estado con el licenciado Rudy y pues hemos tenido buenas experiencias. Hemos decidido pues invitar al licenciado, al ingeniero, ya no sé ni si de licenciado o ingeniero, a ser parte pues permanente de nuestro podcast y hablar de temas. El podcast empezó con una mecánica diferente, empezó con una mecánica de hablar acerca de medicina, acerca de estudios de medicina, y poco a poco fuimos hablando sobre esta pandemia que nos acoge, y también fuimos hablando de algunos otros temas de interés, ¿verdad?, de la población. Y hoy estamos aquí pues para hablar de eso, y hay muchas cosas que nos intrigan esta semana. 3 lecturas para la nueva ampliación de lo que es el estado de calamidad. Pienso que no vale la pena, pienso que no se ha utilizado adecuadamente, y en lo personal creo que no son tantas herramientas las que les da al pueblo, ¿verdad? No sé qué piensa usted, Inge. Muy buenas detalles técnicos. Primeramente, muy buenas tardes a todos aquellos que nos escuchan. Gracias por darnos lo más valioso que es su tiempo. Y efectivamente, en relación al tema de las 3 lecturas para poder discutir la ampliación del estado de calamidad, así como el estado de sitio para los 3 municipios involucrados, creo que a través de los malos resultados de la gestión pública que se han tenido, ha perdido credibilidad el ejercicio del gobierno. Muchos hablan de que no es culpa del señor presidente, sino de la gente que lo rodea. Hay algo que debemos recordar, que esas personas que lo rodean, él las ha elegido. O sea, no es que alguien se las haya impuesto. Los ministros son de su plena confianza, y pues él tuvo que haber tenido criterios lo suficientemente fuertes como para poder haber elegido dentro de todos los candidatos. Y incluso la ahora ministra de Salud revela claramente que hay muchas deficiencias, y que parte de la herencia de la anterior gestión de la cartera de salud pues son estos retrasos, los datos que no son coherentes. Incluso ya hubo un cambio en la fecha, en la hora de corte de los resultados, y ahora vemos hasta notas aclaratorias en lo que se publica en las páginas del ministerio. Hay algo que me llama mucho la atención, y es el pensar de que el ministro Monroy cambia de eso a ejecutar millonadas en hacer 7 hospitales, cuando pienso que si no hizo una buena gestión en algún lugar, no se merece estar en otro lugar, ¿verdad? Pero Yamatei lo defiende, dice que no, que él, pues, obviamente entrar en una pandemia y ser ministro en una pandemia, pues es totalmente difícil, a diferencia de no hacerlo, ¿verdad? Pero pienso que si estaban preparados para estar en ese cargo, no iban a haber tantas deficiencias. Pueden haber deficiencias, pero no tantos. No sé qué piensa. Yo creería fielmente en aquel dicho que nos indica que el perico donde quiera es verde, y una persona capacitada para poder dirigir un ministerio debe poner en práctica su experiencia. Y creo yo que en un inicio, cuando el presidente decide elegir a su equipo de trabajo, no pensó en que fuera a ocurrir esto. Bueno, nadie estaba preparado. Sin embargo, podemos ver claramente que él había seleccionado a personal que no tenía conocimiento en la gestión pública, porque el desconocimiento del ministro, del exministro, junto con su equipo, hablando de la persona que se encargaba de lo administrativo financiero, era notable que no conocían de la gestión pública. O sea, definitivamente, y expresado frente a una citación que hicieron con los diputados, que habían pactado compras un día domingo con los proveedores, y eso es un pacto colusorio, es un delito. ¿Qué demuestra eso? Desconocimiento total de la gestión pública. Entonces, obviamente, el señor ministro, exministro, no estaba preparado para asumir un reto así, porque pensaron que iba a ser como todos los anteriores gobiernos y todos los anteriores ministros, que solo, pues prácticamente van a sentarse, a hacer algunas que otras gestiones y tranquilamente.
pero no fue así. Entonces, estas situaciones en verdad ponen a prueba a las personas capaces y en este caso no lo fue. Sin embargo, la amistad que existe entre estas personas y el señor presidente pues es notable. Incluso antes del nombramiento del doctor Shell como viceministro de hospitales, el mismo doctor Shell le hizo un video a Yamatei en donde pues recordaba sus años de amistad, el tiempo en que trabajaron juntos y efectivamente después de esto viene el nombramiento. Eso llama mucho la atención y pues es triste. Eh, críticas y más críticas. Los diputados de ahora, con el cambio de la ley de partidos políticos, entraron muchos diputados más populares, más populistas. No quisiera decir de izquierda porque no es de que sean tan de izquierda, sino que está, bueno, no sé cómo verlo, ¿va? Porque ahora le dicen a la izquierda a los que quieren ayudar al pueblo y de derecha a los que quieren huevear, o sea, o robar, no sé, cuando no debería ser así. Pero han intentado luchar, está diputados de WINAC, están diputados de Semilla. Creí en algún momento que los de Viva iban a estar así, pero veo que ya se acoplaron al marco. Pero han estado en la lucha y por eso se han ganado críticas, incluso de parte del presidente. Llamar de defecio a un diputado, llamar a una doctora que estuvo en el Ministerio de Salud poco tiempo y que renunció por toda la corrupción, llamarla que no hizo nada, que no construyó ningún hospital, obviamente en los 8 meses un año y algo que estuvo la ministra, y a tacharles algo que no sé si vale la pena o no sé si tiene razón o no, porque para mí han sido diputados que han estado poniendo la cara. Bueno, aquí considero, ese es mi punto de vista, que hay diputados que sí han entrado y han querido hacer las cosas diferente y hay otros diputados que quieren aprovechar la coyuntura para poder tener ese acercamiento, esa proyección y generar esa idea de que en verdad quieren hacer algo por Guatemala. Aquí yo considero que no hay gente de extrema derecha o de extrema izquierda, aquí hay gente que es extremadamente corrupta, es extremadamente ignorante y eso es lo que nos ha afectado. La diferencia, yo la verdad no tengo por qué defender o atacar a la exministra de Salud y ahora diputada, a quien el presidente pues obviamente llamó un fracaso la gestión de ella, pero las grandes diferencias es que en ese tiempo o en esos 8 meses o un año que usted menciona, doctor, no existía el estado de calamidad decretado. Entonces, todas las compras se tenían que hacer conforme a la ley de compras y contrataciones del Estado, con los tiempos que manda. Y para poder hacer hospitales, esa gestión verdaderamente es larga. Ahora, pues los tiempos se acortan, hay compras por excepción, cosa que en el tiempo de la ministra no existía. Tampoco teníamos esta cantidad de préstamos y de recursos disponibles por ejecutar. Ella se tuvo que basar a un presupuesto que ya estaba programado antes de que ella entrara. Entonces hay situaciones que pueden verse desde un punto de vista muy superficial y decir, ella no hizo nada, que estuvo tanto tiempo, pero las condiciones no son comparables. Ni la cantidad de recursos, ni la disponibilidad ahora de poder realizar las compras en menos tiempo, ni todo el aparato gubernamental que está disponible para poder hacer los cambios ágilmente. Ve que se cumplan lo de los hospitales. Mire, a mí me entristece. Yo miro la gestión de Semilla, no solo es Lucrecia Max, sino que también los otros diputados de Semilla están en la lucha, han hecho su tarea. E incluso me llama la atención que la UNE está dividida. Miro diputados de la UNE muy buenos queriendo hacer algo diferente y diputados de la UNE muy malos queriendo ser como antes, con la lucha de poderes de quién se queda con la UNE. Y Sandra Torres ya está pidiendo, exigiendo que les regresen a todos sus diputados para mandarlos como borreguitos, no sé, la mitad no quiere, la mitad sí quiere. Igual, con un congreso diferente después de la ley de partidos políticos que en teoría fue algo que dejó la antigua Chichic, dijera, por ahí. De hecho, los cambios se han venido dando y las diferencias cada vez han sido más notorias porque en Guatemala existe una lucha de poderes. Están los ricos tradicionales, los nuevos ricos
Y obviamente el tercer poder que es el que da financiamiento a varios de los que ahora están pues electos y que pues hay algo de ahí de por medio, ¿va? Entonces son tres poderes que están luchando y por eso es que ahora vemos tantas divisiones. Antes solo existía prácticamente una corriente que eran los ricos tradicionales, los que en el libro de Serrano Elías les llaman los dueños de la guayaba, pero ahora la situación es diferente. Vemos también el problema de la elección de la corte, el, en los intentos de desaforar a los togados de la Corte de Constitucionalidad. Hay varias peleas en varios lados en donde nadie quiere perder, o sea, nadie quiere perder el poder que ha ganado y también los beneficios. Chica, lo que llama es muy importante usted porque me hace pensar dos cosas. Uno es, ya firmaron los antejuicios contra la Corte Constitucional, estaba leyendo yo, y pues a ver qué se nos viene, porque todos se quieren comer la Corte de Constitucionalidad porque les ha puesto un poco de freno y los ha puesto al orden. Cosas buenas, cosas malas, cosas peores, cosas muy buenas, pero pues ahí va la Corte de Constitucionalidad, gracias a Dios no se ha despegado de la Constitución, pero les ha valido igual la Corte de Constitucionalidad. Tenemos al antiguo presidente, Jimmy, muy mal, nunca él hizo caso a la Corte de Constitucionalidad, le dio igual, nunca dejó de regresar a Iván Velázquez, nunca se dio lo conducente, nunca fue nada y cree que irá a quedar impune, no. Pues recordemos que en la actual historia de Guatemala ha estado más movida por emociones. Si vemos, son intentos de poder desacreditar a alguien en redes sociales. A veces se logra, incluso las convocatorias se hacen por esos medios. Sin embargo, en el caso de Jimmy Morales, ahorita está fuera del ojo del huracán, toda la atención está puesta, en este caso, en el problema de la Corte de Constitucionalidad, en los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia que le dieron trámite y el amparo que interpuso el Procurador de los Derechos Humanos por este movimiento. O sea, esa es una parte. No nos hemos alejado del pico más alto de la pandemia que también nos está atacando. Entonces, son varios problemas los que tenemos encima de los guatemaltecos a los que les debemos prestar mucha atención. Algunos pueden ser cortinas de humo, pero sin duda alguna todos son importantes. O sea, el tener una Corte Suprema de Justicia que sea lo más idóneo y honesta posible es importantísimo. También preservar la institucionalidad y evitar prácticamente el tener recursos como para desaforar a los magistrados sin razones algunas. Es otra cosa que hay que dudarlo. Un expediente perdido de cabalmente Gustavo Alejos, o sea, es algo que da mucho que pensar. Cabalmente ese expediente se perdiera y se retrasara el proceso. Y justamente este proceso de solicitud de antejuicio para los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, o sea, son cosas que dan que pensar, bastante que pensar. Horrible, horrible, corrupción, corrupción. Incluso hablan de, ¿será que es el pico de la pandemia de la enfermedad? Un pico de la pandemia de corrupción porque se está desbordando la corrupción, o sea, es increíble. Y los guatemaltecos pues, estamos mal, ¿va? Estamos mal. En algún momento uno se pone a pensar y dice, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para cambiar? ¿Cómo podemos hacer? Uno está enterado de las cosas, pero tiene las manos atadas, o no sé si uno no quiere hacer las cosas, o uno no quiere como intentar hacer algo diferente, ¿verdad? No sé qué piensa. Pues de momento los guatemaltecos tenemos que estar a la expectativa, tenemos que leer, informarnos, ser muy selectivos con los medios de comunicación a los que les prestamos atención, puesto que hasta los medios de comunicación están divididos. Entonces, tenemos que ser bastante inteligentes, no dejarnos guiar nada más por la influencia de las redes sociales. Aquí es donde entra el criterio propio. Tenemos que estar muy enfocados, porque de momento, con la vigencia del estado de calamidad, varias de las garantías constitucionales están restringidas. No podemos prácticamente hacer alguna protesta como aquellas de agosto de 2015.
No podemos hacer nada ahorita en ese sentido porque tenemos las garantías restringidas. Sin embargo, es un tiempo en el que nosotros nos podemos informar, nos podemos leer al respecto, ver quién es cada uno de los actores que están ahorita en el ente de la Cámara y en su momento formar un criterio y poder actuar cuando esperemos pues que todo esto ya vaya pasando. Va a pasar más rápido el pico de la pandemia que el pico de la corrupción, doctor, del que usted habla. Pico de la corrupción y qué va a pasar, sí, definitivamente. Creo que esto va en aumento, ¿verdad? Hablaba yo que en el tiempo de Berché pues no se escuchó pues nada, o tal vez yo no ponía tanta atención a las noticias, pero creo que fue algo que pasó desapercibido. Después creo que estuvo Colón, después Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y ahora Yamatei. Es como que fueron las curvas ascendentes así no esperamos que baje, baje. En algún momento la juventud se irá a juntar para hacer algo, generar un partido tipo Nuevas Ideas del Salvador, muy marketing, pero se le ha visto algo, pues. Considero que por ahí va el camino. De hecho, toda esta generación que ya está pasando ha sido la generación de la corrupción, o sea, y esto ha sido una herencia. Nosotros, los que tenemos la posibilidad de poder realizar un cambio, no debemos temer a participar. Si en algún momento tenemos la disposición de servir a Guatemala y no servirnos de Guatemala, tenemos que perder el miedo y participar. Son momentos difíciles porque obviamente quienes siempre han tenido el poder no lo quieren perder y es esta lucha que ahora vemos. Sin embargo, lo que usted dice es totalmente cierto, ha venido en ascenso. En parte, lo bueno, dentro de todo lo malo que pasamos con Jimmy Morales, es que él en público se delataba, era bastante pues ocurrente y perdía la credibilidad cada poco. Ahora tenemos un presidente que no es tonto. Vemos que tiene contradicciones, sin embargo, está un poquito más complicado. Es alguien que tiene experiencia en el sector público, tiene personalidad. Sin embargo, en el actuar vemos que no es muy diferente de sus antecesores, en los resultados, en cómo protege a una persona a la que destituye. Y las razones de la destitución no son porque está cansado, porque pobrecito, no, es por ineficiencia. Y eh, la nueva ministra, gracias, lo está revelando y lo está diciendo a viva voz que sí, habían muchas cosas malas y que incluso siguen afectando. Entonces, es alguien que no tenía las competencias para ese puesto. Y ahora se pasa a dirigir la construcción de hospitales con un presupuesto de más de 2.000 millones. ¿Y qué capacidades tiene él para poder dirigir? Administrativas, demostró que no. De liderazgo, tampoco. Conocimientos técnicos sobre de infraestructura de hospitales y eso menos. Entonces, no entiendo qué hacen ahí él y su cuerpo de viceministro, porque no se fue solo. Se fue con todos, y esa no me la sabía yo, de que se había llevado a todos. Obviamente mucha mara preparada para saber cómo sacar de esas compras. Su tajada difícil, o sea, presuntas tajadas, porque no sabemos. Pero difícil, demasiado difícil. Definitivamente tenemos un experto, sí, experto en dar doble cara. De ahí todo el memerío de Milord. Milord Vader tal vez, porque en la oscuridad, pero sí, definitivamente muy positivista. Yo vi una vez al doctor Monroy diciendo, es el primer día que tenemos más menos casos que el día anterior, y yo seguía todos los casos nuevos de todos los, ¿cómo se llama? Y había un montón de días que tuvieron un día menos del día anterior y querían dar el mismo discurso de otros países, hablando acerca de que ya venían para abajo y que ya iban a reabrir y todo, ¿va? Pero ahorita la tienen difícil, no se puede reabrir, ellos quieren reabrir, tienen presión para reabrir y no se puede. De hecho, la presión de la reapertura de la economía está porque obviamente hablo de las personas en general, los propietarios de negocios los han hecho a base de esfuerzo, de sacrificio, de inversión.
y varias empresas están cerrando. O sea, por eso es que es muy importante tener un balance y la toma de decisiones debe de ser acertada. O sea, las medidas más extremas las tuvimos antes y ahora que son necesarias ya no son creíbles, ya no las va a aceptar el pueblo tan fácilmente, porque ya las pasamos cuando no eran tan necesarias. Vemos ahorita que lo que se intentó frenar no se logró, tenemos la mayor cantidad de muertos de Centroamérica. Y entonces, ¿de qué sirvieron todas las medidas tan drásticas antes para suavizar estas medidas en lo más difícil? O sea, no tiene lógica. Sin embargo, no creo que los guatemaltecos vayan a aceptar, incluso ni los mismos diputados están aceptando como antes la prórroga del estado de calamidad. Pues muchos ya no quieren el estado de calamidad, ya no quieren estar en casa, pues piensan o sienten que ya le dieron el tiempo suficiente al gobierno para reforzar los hospitales, que por cierto no se ha hecho mayor cosa, creo yo que nada, o sea, solo el hospital el temporal del Parque de la Industria, que por lo cierto ya colapsó o nunca pudo atender a pacientes ya críticos, ahorita en la en la pico más grande donde están saliendo pacientes críticos, pues ya siempre no, muchas gracias el temporal, mejor el Roosevelt, nos pasamos. Y por el momento en Shela tenemos la ventaja que sí tenemos intensivo en el temporal de Shela y que el ICST de Shela es nuevo. Después de 20 años, no sé ni cuántos años de que iban a construir ese hospital, pero quedó muy bueno y tiene intensivos también. Entonces, por el momento tenemos los intensivos necesarios para ahorita, pero nosotros sí no estamos en el pico todavía, la capital tal vez, pero nosotros no. Y bueno, regresamos al tema que inició todo este podcast de el estado de calamidad. Entonces, ¿amerita o no amerita? Considero que podría estar el estado de calamidad, pero focalizado. Hay departamentos en donde creería que no es necesario tanto encierro. Podemos visualizar una ciudad capital eh, restringida porque presenta la mayor cantidad de casos. Y yo creo que hay municipios que ya han sido detectados y los cuales se les debe prestar mucha atención. Sin embargo, no por ellos paralizar toda la economía. Deben de haber medidas. Lo que sucede es que se dictan eh, la normativa, las directrices, pero no hacen caso. Entonces, vemos con preocupación eso, pero también hay que valorar la economía. La gente está sin trabajo, sin ingresos. Y gracias a Dios no hemos llegado a esos puntos en donde las personas, por la necesidad o por cualquier otra razón, empiezan a hacer hechos vandálicos, a saquear comercios y cosas que hemos visto en otros países. Pero deben ser muy cuidadosos a la hora de tomar las decisiones. Yo considero que el estado de calamidad no debe ser prorrogado. De hecho, ya se tuvo el suficiente tiempo como para poder ejecutar. No se han visto resultados. Y claro que deben de las instituciones fiscalizar que las medidas de prevención se den en los comercios. Porque obviamente sin estado de calamidad ya no van a existir la suspensión de las garantías constitucionales. Debe haber alguien que verifique el cumplimiento de esto. Lo que sucede es que también el Estado no verifica, o sea, no, y cuando tiene que poner sanciones, no lo hace, o sea, hay favoritismos, y ese es el problema de siempre. Entonces, creo yo que con el tiempo que ha transcurrido, con la baja ejecución, no amerita más estado de calamidad. Definitivamente creo que coincidimos un poco en eso. Bueno, pero necesitamos comparar ahora rápido y si quitamos el estado de decepción y la ministra que está ahora si va a ejecutar, si va a comprar y si va a hacer rápido las gestiones y si en el estado de calamidad no va a tener la herramienta, ¿qué pasaría? Pues es que creo yo que con esto de que debe de comprar rápido nos han traído desde que inició, pero ¿me puede mencionar usted que han comprado rápido? Entonces, ¿de qué vale tener suspendidas las garantías constitucionales si de todas maneras no aprovechan el estado de excepción? No realizan las compras cuando se deben hacer. ¿De qué nos sirven los guatemaltecos? Es mejor
que con estos fondos que ya están presupuestados se empiecen a ejecutar. La ley de compras y contrataciones tiene varias modalidades bajo las cuales pueden adquirirse los bienes del Estado, y de hecho las unidades ejecutoras que en verdad están atendiendo a los pacientes críticos en la ciudad capital, que no es el Parque de la Industria, sino es el San Juan de Dios y el Roosevelt, ellos han funcionado y sin estado de excepción. La verdad es que puedo decir que la mayoría de lo que tienen ahorita en compras no son por estado de excepción. Ellos tenían una reserva de medicamentos y de material médico quirúrgico. Y que propiamente para comprar los medicamentos para la atención del COVID, pues podrían empezarse a gestionar los contratos abiertos para que no hubiesen problemas. Entonces, tanto el IX como el Ministerio de Salud pueden hacer los pedidos y listo, ya no es necesario un estado de calamidad. Bueno, tiene mucha razón. Bueno, lo dejamos con este pensamiento, pueblo de Guatemala, o tú que nos escuchas en algún otro lugar, Francia, Estados Unidos, incluso Irlanda, creo que teníamos en nuestra estadística que habían escuchado el podcast. Posiblemente sean guatemaltecos que estén allá. Hay que tener mucha conciencia y hay que estar al pendiente. Que el miedo no nos deje callados, sino que hablar, utilizar este tipo de plataformas, los podcasts, utilizar YouTube, Instagram, Facebook para hablar, suscríbete, si estás en Spotify escuchando esto, suscríbete a nosotros para seguirte, vamos a seguir hablando más de estos temas controversiales, e incluso cuando pase todo esto vamos a hablar de algunos otros temas de la vida, ahora hablaremos algo más, vamos a tener al ingeniero Rudy con nosotros, hablando de cosas más, ¿verdad? Y si tú nos sigues en el canal de YouTube, suscríbete al canal de YouTube, tenemos consejos para padres, vamos a empezar ahorita hemos estado dando seguimiento a lo de la pandemia en Guatemala, hemos estado subiendo algunos capítulos de los podcasts y más adelante vamos a tener clases para profesionales de medicina, bastante variado nuestro canal y nuestro podcast. Suscríbete, síguenos en Instagram, en Facebook y quédate con nosotros. Este es el doctor Juan Alberto Quemé con el ingeniero Rudy, hablando de política.